Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén listos para sumergirse en un mundo lleno de pasión, intriga y, por supuesto, mucho drama. Porque hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les fascina, las series turcas. Sí, esas producciones que nos roban el sueño, que nos hacen suspirar y que nos enganchan desde el primer capítulo. Esas historias que nos transportan a paisajes exóticos, a culturas vibrantes y a personajes complejos con los que inevitablemente terminamos empatizando. Hoy vamos a explorar ese universo adictivo de amores prohibidos, intrigas palaciegas y dramas familiares que hacen de las series turcas algo tan especial. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense porque vamos a empezar. ¿Y es que, qué tienen las series turcas que las hacen tan irresistibles? Creo que la respuesta es multifacética, una amalgama de elementos que convergen para crear una fórmula de éxito global. Primero está el tema de los amores prohibidos. Esas relaciones que desafían las convenciones sociales, que se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables y que nos mantienen al borde del asiento preguntándonos si finalmente triunfará el amor. Pensemos en Amor Eterno, un clásico moderno. La historia de Kemal y Nihan, separados por diferencias sociales y por las maquinaciones de Emir, un villano que nos encanta odiar. Su amor es puro e intenso pero constantemente amenazado. Y esa lucha constante, esa esperanza que nunca se pierde, es lo que nos engancha. No es solo la historia de amor en sí, sino la representación de un sentimiento que todos anhelamos, un amor que lo vence todo. Pero Amor Eterno es solo la punta del iceberg. Hay tantas series turcas que giran en torno a amores prohibidos, cada una con su propia particularidad y encanto. Desde las diferencias de clase hasta las rivalidades familiares, pasando por los secretos del pasado que amenazan con destruir el presente, las series turcas saben cómo explotar este tema para crear historias cautivadoras. ¿Y es que quién no se ha sentido atraído por lo prohibido? ¿Quién no ha fantaseado con desafiar las normas sociales en nombre del amor? Luego tenemos el tema de las familias poderosas, las herencias en disputa y las intrigas palaciegas, no necesariamente en palacios reales, sino también en mansiones imponentes que guardan secretos oscuros. Series como Erkay nos muestran la complejidad de las relaciones familiares, los rencores que se transmiten de generación en generación y cómo el amor puede surgir incluso en los entornos más hostiles. Reyyan y Miran son dos personajes que se ven atrapados en una espiral de venganza, pero a medida que se conocen, descubren que hay algo más profundo que los une. Y nosotros, como espectadores, nos vemos arrastrados por esa marea de emociones. Las familias en las series turcas son verdaderos microcosmos de la sociedad. En ellas se reflejan las tradiciones, los valores, las creencias y los prejuicios que conforman la cultura turca. Las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre esposos, están cargadas de drama, de secretos, de mentiras, pero también de amor, de lealtad y de sacrificio. Y es precisamente esa complejidad lo que las hace tan interesantes. Observar cómo los personajes lidian con sus problemas familiares, cómo intentan superar los obstáculos que se interponen en su camino, es un ejercicio de empatía que nos conecta con nuestras propias vidas. No podemos olvidar el papel fundamental de las locaciones. Turquía es un país con una riqueza cultural e histórica impresionante, y las series aprovechan al máximo esa belleza. Desde las calles laberínticas de Estambul hasta los paisajes áridos de Capadocia, cada lugar se convierte en un personaje más de la historia. Las mezquitas, los bazares, las casas antiguas, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Las locaciones no son solo un telón de fondo, sino que también son un elemento clave para la construcción de la identidad de las series turcas. Cada ciudad, cada región, tiene su propia personalidad, su propia historia, su propia atmósfera. Estambul, con su mezcla de tradición y modernidad, es el escenario perfecto para las historias de amor y de intriga. Capadocia, con sus paisajes lunares y sus globos aerostáticos, es el lugar ideal para las historias de romance y de aventura. Y así, cada locación se convierte en un espejo en el que se reflejan los sentimientos y las emociones de los personajes. Y hablando de personajes, las series turcas suelen presentar protagonistas complejos, con defectos y virtudes, que evolucionan a lo largo de la historia.
No son héroes perfectos ni villanos caricaturescos, sino seres humanos con los que podemos identificarnos, con los que sufrimos y celebramos. Pensemos en Homer de Kiral Kask. Un hombre de negocios exitoso pero emocionalmente reservado que, poco a poco, se abre al amor gracias a Daphne, una joven llena de vitalidad y espontaneidad. Su relación es divertida, tierna y llena de obstáculos, pero nos demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. La complejidad de los personajes es uno de los mayores atractivos de las series turcas. No se trata de personajes planos y unidimensionales, sino de seres humanos con contradicciones, con miedos, con sueños. Personajes que cometen errores, que se arrepienten, que aprenden de sus experiencias. Personajes que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen reflexionar. Y es precisamente esa complejidad lo que nos permite conectar con ellos a un nivel emocional profundo. Otro aspecto importante es la calidad de la producción. Las series turcas han evolucionado muchísimo en los últimos años, y hoy en día cuentan con presupuestos importantes, directores talentosos y guionistas que saben cómo mantenernos enganchados. La fotografía es impecable, la música es envolvente y las actuaciones son convincentes. Todo esto contribuye a crear una experiencia visual y emocionalmente impactante. La calidad de la producción es un factor determinante para el éxito de las series turcas. No se trata solo de tener una buena historia, sino también de contarla de una manera atractiva y convincente. La fotografía, el diseño de vestuario, la música, los efectos especiales, todo contribuye a crear una atmósfera mágica que nos transporta a otro mundo. Y es precisamente esa atención al detalle lo que diferencia a las series turcas de otras producciones. Y no solo hablamos de dramas románticos. Las series turcas también abordan temas sociales relevantes, como la desigualdad, la corrupción, la violencia de género y los conflictos generacionales. Series como Kukur nos muestran la vida en un barrio marginal de Estambul, donde las leyes las imponen las bandas criminales y donde la lucha por la supervivencia es una constante. A través de personajes complejos y tramas intrincadas, estas series nos invitan a reflexionar sobre la realidad social y a cuestionar nuestras propias convicciones. El compromiso social de las series turcas es un aspecto que merece ser destacado. No se trata solo de entretener, sino también de concienciar sobre los problemas que afectan a la sociedad. La desigualdad, la corrupción, la violencia de género, son temas que se abordan de manera directa y sin tapujos. Y es precisamente esa valentía lo que las hace tan relevantes. Pero volviendo al tema del romance, uno de los elementos clave de las series turcas es la química entre los protagonistas. Esa conexión especial que se siente en la pantalla, esa mirada que lo dice todo, ese roce accidental que enciende la chispa. Los directores de casting suelen hacer un excelente trabajo a la hora de elegir a los actores, y muchas veces la química entre ellos es tan fuerte que trasciende la pantalla y se convierte en un fenómeno mediático. La química entre los protagonistas es un ingrediente esencial para el éxito de las series turcas. No basta con que los actores sean guapos y talentosos, sino que también tienen que tener una conexión especial, una chispa que se encienda en la pantalla. Y cuando esa chispa se enciende, la magia sucede. Las miradas, los gestos, los silencios, todo se convierte en una declaración de amor. Y nosotros, como espectadores, nos rendimos ante esa fuerza irresistible. Otro factor importante es el ritmo narrativo. Las series turcas suelen tener un ritmo más lento que las series occidentales, pero esto no significa que sean aburridas. Al contrario, ese ritmo pausado permite que los personajes se desarrollen de manera más profunda, que las relaciones se construyan de forma más gradual y que los conflictos se resuelvan de manera más satisfactoria. Nos dan tiempo para conectar con los personajes, para entender sus motivaciones y para sentir sus emociones. El ritmo narrativo de las series turcas es un elemento que puede generar controversia. Algunos lo consideran lento y tedioso, mientras que otros lo valoran como una oportunidad para conectar con los personajes y para disfrutar de la historia de una manera más pausada y reflexiva. Lo cierto es que el ritmo narrativo de las series turcas es diferente al de las series occidentales, y que requiere de una mayor paciencia y atención por parte del espectador. Pero si uno se deja llevar por la historia, el ritmo pausado puede convertirse en una virtud, permitiéndonos saborear cada detalle y conectar con los personajes a un nivel emocional profundo. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del doblaje. El doblaje al español de las series turcas es fundamental para su éxito en Latinoamérica y España.
Los actores de doblaje suelen hacer un trabajo excelente a la hora de transmitir las emociones de los personajes y de adaptar los diálogos al español. Muchas veces incluso mejoran la interpretación original. El doblaje al español es un factor clave para la internacionalización de las series turcas. Un buen doblaje puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una serie. Y es que aunque muchos espectadores prefieren ver las series en versión original subtitulada, la mayoría prefiere verlas dobladas al español. Un buen doblaje permite que la serie llegue a un público más amplio y que se entienda mejor la historia. En definitiva, las series turcas son adictivas porque nos ofrecen una combinación única de romance, drama, intriga y cultura. Nos transportan a un mundo diferente, nos hacen sentir emociones intensas y nos invitan a reflexionar sobre la vida. Son un escape de la realidad, una forma de evadirse de los problemas cotidianos y de sumergirse en historias que nos hacen soñar. Son una ventana a una cultura fascinante, una oportunidad para conocer otras costumbres, otras tradiciones, otras formas de pensar. Así que, ¿cuáles son mis recomendaciones? Además de las que ya mencioné, les sugiero que le den una oportunidad a Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense de O.C. Yerde, un thriller policial lleno de giros inesperados, y Muhteşem Yzyl, una serie histórica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano. También les recomiendo Dirilis, Ertuğrul, una serie histórica épica que narra la historia del padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Estoy segura de que encontrarán alguna que les encante. Y si les gustan las comedias románticas, no se pierdan Erkenci y Senkalkam. Espero que este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas les haya gustado tanto como a mí. Hemos explorado los elementos que las hacen tan adictivas, desde los amores prohibidos hasta los dramas familiares, pasando por las locaciones impresionantes y los personajes complejos. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas tanto como yo disfruté creando este contenido para ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Por qué les gusta tanto? ¿Qué elementos de las series turcas les resultan más atractivos? Déjenme sus comentarios aquí abajo y así podemos seguir charlando sobre este tema que tanto nos apasiona. Y antes de despedirme, recuerden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos que también aman las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos muy pronto con más contenido emocionante. Hasta la próxima.